Muy buenas, querida mamá Estrella, queridos papás, bienvenidos un día más a este podcast hecho para vosotras, Brilla en tu embarazo. Hoy tenemos a alguien muy especial, tenemos a uno de nuestros especialistas que forman parte de este equipo, de este podcast Brilla en tu embarazo. Estamos con Gonzalo Medina Abeledo. Él es... Ya lo sabéis todos, pero os lo repito, voy a contaros su currículum maravilloso. Es PDH en Ciencias Médicas, investigador de emociones maternas, fundador de la Cátedra de Psiquismo Fetal en la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena de Valencia, Venezuela, y además es autor de varios libros. Un email para el bebé en útero, Emociones maternas y psiquismo fetal, 280 días en armonía fetal y próximamente influencias prenatales condicionantes. Todo esto nos trae nuestro querido Gonzalo y hoy un tema bien interesante, un tema que a mí me parece fascinante porque está muy relacionado con la educación y soy fan del tema de la educación y me encanta todo lo que tiene que ver con la educación. Hemos titulado este podcast Enseñanza materna y aprendizaje. Y atención, queridas mamás, porque Gonzalo trae toda una historia bien bonita sobre la educación y el aprendizaje y vamos a aprender muchísimas cosas con él. Así que os pido a todas que tengáis cerca vuestra libreta estrella para poder apuntar y tomar nota de las maravillas que nos va a compartir Gonzalo. Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Para llegar tranquila y segura al parto, debes de tener la información adecuada sobre el proceso que estás viviendo. De esta forma vas a obtener la tranquilidad que necesitas. Sentirnos acompañadas en la gestación es una necesidad para las mujeres. Eso nos permite sentirnos en paz, seguras, tranquilas. En Brilla en tu embarazo te acompañamos cada semana de 3 formas. Primero, aportándote toda la información que necesitas para resolver esas dudas que te surgen durante la gestación. 2, te acompaño con una meditación semanal sobre la temática del podcast. 3, te damos herramientas a través de una metodología probada para que brilles en tu embarazo y disfrutes de un parto seguro y sin miedos. Abordaremos temas sobre alimentación, emociones, autoestima, ejercicios para el embarazo, yoga, respiración, movimientos para el parto. Todo ello de la mano de los profesionales más punteros en el mundo de la maternidad. Ginecólogos, matronas, dulas, psicólogos, parteras y especialistas en la maternidad nos van a acompañar para que el brillo en tu embarazo sea un hecho y recuerdes esta experiencia como uno de los mejores momentos de tu vida. Mi nombre es Tuti. Soy periodista, coach, autora de La Estrella Eres Tú, creadora del Método Estrella y del proyecto Mujer Estrella. Soy profesora de Mindfulness y Yoga y estoy especializada en maternidad, lactancia, crianza y educación. Me gustaría acompañarte, si tú me lo permites, en este maravilloso momento sagrado, que es la gestación, en este viaje de la maternidad. Gracias por estar ahí, gracias por dedicarte este rato, gracias por estar en brillo constante. Recuerda siempre que no solo estás tú brillando, ahora tienes en tu vientre otra estrella. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenido un día más a esta tu casa. Muchísimas gracias, Tuti. Feliz estar nuevamente contigo y con ustedes, mis queridas amigas que están observando y escuchando este podcast. Realmente estamos muy contentos de poder hablar un poquito acerca de lo que es la educación materna y el aprendizaje fetal. Bien. Es un tema fascinante. Hemos estado hablando un poquito antes de grabar y Gonzalo, a mí me encantaría que tuviéramos una charla como la que hemos tenido hace un rato y nos hables desde tu visión, desde tu perspectiva, qué es la educación y el aprendizaje. Y a partir de ahí, cuéntanos qué es lo que pasa en el útero materno con respecto a estos conceptos. Cuéntanos un poco. Con mucho gusto. Primeramente, vamos a comenzar comentándote que investigaciones científicas muy novedosas y muy recientes están consolidando y destruyendo, pudiéramos decir así entre comillas, esa vieja idea de que el bebé es un ser inerte, una tabla sin ningún tipo de anotación mientras está en el vientre materno. Él es más bien un ser consciente que capta todo
lo que está alrededor de él, porque su medio de comunicación lo hace a través de la mamá, a través de la madre. Por tal motivo, de una forma u otra, pudiéramos decir que estas investigaciones científicas que se han unido a las nuestras contravienen un poco la idea de Freud cuando señalaba que la personalidad de un nuevo ser se estructuraba en los 2 primeros años de vida, ¿no? Esta personalidad se estructura durante los 280 días que dura el embarazo y que a través de un hecho tan básico y que pudiera resultar un poquito elemental, cuando uno le pregunta a una persona qué edad tiene, habitualmente te dice tengo 30, tengo 40, tengo 20, tengo 15 y se obvia los 280 días del embarazo, porque Cierto, es ese concepto cultural en cierto. el cual pareciera que la vida se inicia al momento del nacimiento, Y no ¿no, es mi así. estimada amiga? Evidentemente no Exacto. es así. Tenemos mucho antes, efectivamente. Exacto. Entonces, de ahora en adelante, cuando te pregunten qué edad tienes, bueno, tengo 25 años más 9 meses, para Claro. darle ese tributo y esa importancia significativa de lo que es esa vivencia, ese compartir madre-bebé durante los 280 días. Este tema es muy interesante y es muy apasionante porque aquí se imbrincan 3 elementos fundamentales. Y esos 3 elementos son, por un lado, la docente, que viene siendo la mamá; por el otro lado, el alumno, que es el bebé intrauterino; y por el otro lado, la escuela, donde ocurre esta simbiosis de mamá-bebé para que mamá enseñe, bebé aprenda en el útero materno. Por eso es que el útero es la primera escuela. Es Tenemos la primera ahí escuela. Tenemos ahí una escuela maravillosa y además, bueno, quiero recalcar que Gonzalo en su tesis hizo una tesis titulada El útero, la primera escuela. Y es así, ¿no? Según estás exponiendo este tema, me parece muy interesante, me parece muy relevante el darle ese espacio, esos 280 días. Yo a partir de ahora voy a hacerlo, voy a tomarte la palabra y voy a sumar esos Magnífico. 280 días porque me parece que honrar esos meses, honrar esos días de gestación, también nos da mucha solidez a las personas, ¿no? Y un reconocimiento. Cuéntanos, sigue contándonos. Me parece fascinante esta escuela que todas las mamás que nos estáis escuchando tenéis ahora mismo. Estáis creando una escuela con vuestros bebés, ¿no? Y con estos 3 elementos que tiene toda escuela. Así es, nuestros estudios y nuestra tesis doctoral llevó por título eso, el útero de la primera escuela. Y cuando yo lo manifestaba en mis estudios, todo el mundo se quedaba extrañado porque era extraño, y valga la redundancia, que una tesis doctoral llevara por título el útero de la primera escuela. Y así fue como se quedó, porque así yo la concibo. Claro. Es en el útero donde el bebé se nutre de una serie de elementos que van a permitir que lo que usted, mi querida amiga, es hoy en día es consecuencia directa de esa vivencia que usted estuvo en esa primera escuela de la vida, que es el útero de mamá. Ahora bien, ¿cómo llegamos a todas estas cosas? Mira, hay antecedentes. Por ejemplo, fíjate, tenemos el caso de Sisruta en el siglo VI antes de Cristo. Él manifestaba, él fue un médico muy eminente en ese entonces, y él manifestaba que ya el bebé a las 12 semanas percibía el medio físico y emocional de la madre. Empédocles, en el año 409 antes de Cristo, decía que el bebé era guiado a través de la mente por la madre. Hipócrates, padre de la medicina, en los años 400 antes de Cristo, revela la importancia de lo que significa la influencia que ejerce la madre sobre el bebé. Los chinos, en tiempos inmemorables, ellos creaban clínicas prenatales con la intención de aislar a la gestante para que tuviera un lugar de armonía con la naturaleza, muy lejos de los problemas cotidianos que, como te comentaba hace rato, bueno, no son ni siquiera un apéndice, una pequeña fracción de lo que tal vez sean los problemas cotidianos hoy en día. Pero fue Leonardo da Vinci, ese mismo que usted conoce, ese célebre pintor de la antigüedad, que expresó que todo lo deseado por la madre se imprimía de una forma indeleble en el bebé. En los años 70, la ecografía nos permitió conocer el desarrollo y el crecimiento del bebé.
Pero si nosotros unimos todos estos elementos, podemos llegar a la convicción entonces que en efecto la madre es la docente por excelencia de su bebé por todas estas influencias que ejerce. Ahora bien, mi querida amiga que está escuchando este podcast, esa docente tiene paciencia, está bien informada, pasa el tiempo suficiente con su alumno, lo quiere, lo ama, le gusta enseñar, está angustiada, estresada, triste. Son elementos muy importantes porque cada uno de estos condicionantes en la escuela, a través de la docente, va a imprimir una actitud y un comportamiento en ese bebé que tú llevas en tu vientre. Entonces vean la relevancia. Desde y luego. Aquí podemos, de una forma u otra, Tuti y ustedes, mis queridas amigas, podemos enlazar el podcast anterior, cuando hablábamos de las emociones maternas. Exacto. El medio básico, fundamental, biológico, fisiológico, determinante, está en función de las emociones, porque cada vez que tú tienes una emoción, bien sea positiva o de la otra polaridad, simplemente elabora unas sustancias neuroquímicas que al mismo instante en que tú estás sintiendo lo que estás sintiendo, tu bebé lo percibe, porque ellos viajan a través de la sangre, atraviesan la placenta y en fracciones de segundo él va a percibir el mismo comportamiento que tú tienes. Entonces vean esta importancia, lo relevante que significa el manejar un elemento que puede ser modificable. Exacto. Y esto es interesante que ustedes lo perciban, lo sientan, vean que es así. Las emociones, si tú las sabes controlar, evidentemente vas a darle las mejores emociones y entonces le vas a brindar a tu bebé como maestra ese ambiente confortable, armónico, entusiasta, alegre, feliz, que todo se va a traducir en un beneficio directo para tu bebé una vez que nazca. Me parece fascinante y antes hablábamos sobre la memoria celular, ¿no? Y cómo a medida que transcurre el embarazo, esa memoria que está ahí, y lo mencionabas hace un momento, hace que eso se quede impregnado en el bebé. Entonces yo no sé ahí estos estudios de Freud dónde quedan, porque como bien has dicho, ahí se contradicen un poco estas teorías. Yo me quedo con lo que tú estás trayendo, porque lo he vivido, lo he visto. Yo también. No solo, claro, por supuesto. Lo he visto no solo en mí, lo he visto en muchas mamás, ¿no? Y es curioso observar, después del nacimiento del bebé, cómo, dependiendo de cómo haya ido el embarazo, a nivel emocional estoy hablando, ¿vale? Exclusivamente en este momento. Cuando haces un estudio y una observación a nivel emocional de la gestación de la mamá, puedes sacar mucha información de cómo está el bebé después, independientemente de que cada uno tenga su manera de ser, que tenga su carácter, que tenga su forma, Exacto. ¿no? Porque eso también va en cada ser humano. Y es curioso cómo esa influencia, esa memoria celular va a estar ahí presente. Entonces, para ti, mamá, que estás escuchando, quiero rescatar lo que decía Gonzalo en el primer episodio con él, sobre la importancia de las emociones maternas en ese momento de gestación, y más allá de sentirte culpable por sentir algo que no te está ayudando mucho y que te lleves las manos a la cabeza diciendo, ay, Dios mío, mi bebé se está sintiendo mal porque yo me estoy sintiendo mal, es que encuentres la redirección de esa emoción y, como tú bien has dicho, que puedas gestionar, ¿no? Esas emociones, gestionarlas, porque bueno, en un momento dado, si sientes miedo, te llega ese miedo y es mejor gestionar el miedo que sentir culpa porque sientes miedo, porque entonces lo que estás haciendo es aumentar esa emoción. ¿Qué podrías decirle a las mamás que están ahora mismo en este momento? Y además es curioso porque hace unos capítulos estuve hablando con ellas sobre la culpa y cómo gestionar la culpa, ¿no? Y dándoles herramientas para esa gestión emocional, porque es algo que me están escribiendo muchas y me están pidiendo. Entonces ahora quiero aprovechar también que estás tú aquí para ver de qué forma, desde tu punto de vista, desde tu visión, desde tu experiencia, desde, bueno, pues toda esta maravilla en la que tragozas diariamente, y desde la unidad de armonización fetal seguro que también tragozáis mucho con esto.
¿qué podemos hacer con esa emoción de culpa de una mamá que siente miedo? O ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno, pues sube el índice de contagios y entonces siento miedo porque a ver si me va... ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué pueden hacer las mamás con eso, Gonzalo? En base a lo que estás diciendo tú de que el útero es la primera escuela y mamá, tú eres la profe. Entonces, como profe, ponte las pilas. Cuéntanos, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, has hablado bastantes cositas, pero vamos a tratar de sintetizar. Por un lado, tal vez en salvaguarda de Freud, vamos a empezar por allá, donde hablaste, que bueno, que Freud no se metió en eso. Bueno, en la época de Freud no existían los adelantos tecnológicos como hoy la ecografía, y evidentemente hay que considerar que para ese entonces, y hasta hace más o menos 45 años atrás, la madre comenzaba a percibir el bebé con las pataditas que ocurrían aproximadamente entre las 18 y las 20 semanas de gestación. O sea, en la mitad del embarazo ya comenzaba a percibir los movimientos fetales. Ya hoy en día, con técnica mucho más moderna, se sabe que el bebé en el vientre materno desarrolla sus órganos de los sentidos y los expresa. Y es precisamente por allí donde parte la manera como solventar el sentimiento de culpa. ¿Cómo? El primer elemento es el aprendizaje. Que tú sepas, mi querida mamá, que tú sepas, mi querida seguidora de este podcast, que el bebé, primero, 12 horas, fíjate tú lo que te voy a decir, 12 horas posterior a la fecundación, ya hay un diálogo molecular entre el bebé y tú. Un 12 horas, impresionante. 12 horas impresionante. Después de la fecundación, impresionante. Ya hay un diálogo molecular entre el bebé y tú. Fíjate que ese bebé está transitando por la trompa uterina, todavía ni siquiera se ha implantado en el útero y ya tú tienes una comunicación con él. Por el otro lado, si nosotros hablamos y discriminamos los órganos de los sentidos, el oído es el primer órgano, 18 semanas más o menos está completamente desarrollado y pudiéramos decir que antes de nacer tu bebé, el bebé tiene al 100% desarrollado la capacidad auditiva. El gusto se desarrolla entre las 13 y 14 semanas. El olfato entre las 11 y las 15 semanas. El tacto, óyelo bien, el tacto que ha dado origen a una disciplina que se llama aptonomía. Con solo tú colocar tus manos en tu vientre, ya él lo está percibiendo, porque a partir de la 8ª semana ya él tiene capacidad receptiva del tacto, de tus emociones, el tacto, tus manos tocando el vientre, y por supuesto también invita a tu pareja para que toque tu vientre. Claro. La visión tal vez sea el único órgano de los sentidos que demora más, porque realmente tiene que estar en un ambiente extrauterino para terminar de fortalecer los conos y bastones que van a permitir ver a color. Entonces, cuando no conocemos estas cosas, estos orígenes y el momento en que los órganos de los sentidos comienzan a hacerse presentes, eso fue lo que nos llevó a crear la cátedra del psiquismo fetal y darle esa jerarquía al bebé, que él empieza a captar toda la información que viene de la madre. Pero hay algo más, tú y ustedes, mis queridas amigas. La física cuántica ha revelado que todos nosotros somos seres de energía. Óyelo bien, seres de energía. Tú te enamoraste de tu pareja por un intercambio de energía. Lo que tú tienes en demasía, tu pareja lo tiene en minusvalía. Y lo que él tiene en demasía, tú lo tienes en minusvalía. Eso fue lo que permitió acercar. Y en el cuerpo humano existen 2 órganos, aparatos, que son dispensadores constantes de energía, que es el corazón y el sistema nervioso. Tócate el pulso. El pulso es una onda de energía. Y el sistema nervioso, a través de las sinapsis, constantemente dispara energía. Ahora, ¿qué son los pensamientos? Una manera de energía. Desde luego. Y entonces, así como tú elaboras neuroquímicos, también elabora bandas de energía, campos morfogenéticos en términos más recientes, con campos de información muchísimo más recientes, estos conceptos, en las cuales tú envuelves a tu bebé
Entonces, cada vez que tú te angustias, cada vez que tú tienes temor, cada vez que tú tienes cualquier desliz del tipo emocional, el bebé lo capta. Yo siempre le pongo a mis pacientes este ejemplo y voy a tratar de hacerlo más demostrativo. Si tú pones tu dedo índice, Tuti lo está viendo, pero ustedes me están escuchando, así, y colocas un fósforo debajo, ¿cuál es tu respuesta inmediata? Quitar la mano. ¿Y por qué quitas la mano? Porque te quemarías, ¿verdad? Y eso te produciría dolor. Pero eso tú lo puedes hacer porque estás en un ambiente de libertad. Pero cuando tu bebé recibe una carga emotiva negativa de tu parte, ¿para dónde se va a ir? No puede ir corriendo, no puede salir corriendo ni ni hacer No como puede tú irse quitando de el la dedo. escuela. Sí, no puede irse de la escuela. Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que él, en ese afán de tratar de explicarte que él está bien, que tú le estás enviando mensajes que son adversos a él, él va a tratar de buscar una supervivencia. Evita que a ciertos órganos le llegue la suficientes nutrientes y esos órganos con esa debilidad de nutrientes son los que van a expresarse una vez adulto en enfermedades tipo hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, mi querida amiga, Fíjate, sí tú es tienes que importante. regular que el mundo a tu alrededor se caiga, Exacto. pero tú tienes que estar feliz porque tienes el don más maravilloso que puede dar la naturaleza a la especie humana, que es concebir. Entonces, mira, pudiéramos hablar de N cantidad de técnicas, pero al fin y al cabo, la única que puede realmente tomar las riendas directamente con sus manos eres tú misma, en la función de que tú pienses armónicamente en base a tu bebé. Tú estás construyendo un ser, tú estás edificando lo que él va a hacer, como igual, tal cual como te construyeron a ti. Entonces tú tienes ese don, esa potestad para poder gestar el mejor de los elementos sociales, que es un hijo, que él va a ser un buen padre, que él va a ser un buen esposo, que él va a ser un buen abuelo, o sea, fíjate tú toda la trascendencia, más aún con este detalle. Si tu bebé es hembra, tú estando en el vientre materno, ella va a desarrollar todos sus óvulos Desde estando en luego, el así vientre. es. Y entonces todas las emociones que tú tengas se van a imprimir en esos óvulos y mañana, 30 años después, cuando ella se case con alguien, va a ir todas esas Toda esa impresiones que información. tuvo mientras estaba en el vientre materno. Fíjate la relevancia y la Sí, y importancia de lo que esta es. información es muy importante. Es curioso, yo cuando hablo con mamás, a veces cuando tengo sesiones privadas con las mamás y tienen una niña, tienen una bebé en el vientre, les digo esto mismo, ¿no? Que están desarrollando sus óvulos y les llama muchísimo la atención. Es como, sí, pero ya están, sí. Las ovas, los óvulos que desarrollamos las después mujeres, las niñas, nacen, empiezan en ese momento a generarse y a gestarse. Entonces, esta parte que es verdad, todo es energía y esa impresión emocional, pues es importante tenerla en cuenta sin llevarnos las manos a la cabeza y sin asustarnos, más siendo conscientes y responsables. Yo cambio siempre la palabra culpa por responsabilidad. Responsabilízate de que estás realizando el trabajo más bello del mundo, que es gestar vida, como tú bien dices. Es un don y un privilegio increíble. Para mí es el mayor de los dones que podamos tener, que puede tener un ser humano, y lo tenemos las mujeres. Entonces, desde ese lugar, mamá, simplemente hazte consciente. Y creo que es importante rescatar esto que traes, no solo para las mamás, sino a todos los niveles, también a profesionales que acompañan la maternidad, la relevancia de darle la importancia a este tema, ¿no? De las emociones. Qué importante, pues esto, has estado hablando de los órganos de los sentidos, de cómo se desarrollan en cada momento. A las 8 semanas ya el tacto está ahí. La mamá o el papá o quien sea pone una manita en la barriga y el bebé lo siente. Entonces, wow, es increíble esta escuela, cómo se empieza a gestar desde bien temprano. Así que mamás, haceros conscientes de toda esta información. Y a esto se le complementa algo, Tuti, y es que es importante la motivación que tú tengas como docente. Claro. Eso se aplica en todo. Tú vas a iniciar un trabajo y estás motivada, obviamente te va a ir de maravilla,
pero si estás desmotivada, ¿cómo vas a hacer? Me da flojera, no quiero y Claro. tal. Y entonces eso te lo va a percibir. Bueno, cuando uno ha sido estudiante, uno percibe la intención del docente que te va a dar clase. Si el docente te entusiasma desde el primer momento de la asignatura que tú vas con mucha avidez, con mucha Desde alegría luego. Y te al enamoras, aprendizaje, claro. pero si tú Así estás es. desmotivado, obviamente. Entonces aquí vemos cómo los deseos y motivación se conjugan y configuran un elemento importante junto con las emociones. Entonces, fíjate tú cómo se imbrincan todos estos elementos. Ahora, un dato importantísimo para ti, mi querida amiga que estás escuchando este podcast, para ustedes, seguidoras de nuestras redes, y es que cómo te comunicas con tu bebé de tres formas. Una forma molecular, que ya te dije que a partir de las 12 semanas, de las 12 horas posterior a la fecundación, ya tú tienes un diálogo molecular con tu bebé. A través de las emociones producen neuroquímicos, estas sustancias que yo las llamo más que neuroquímicos, porque suena con un término muy biológico, muy médico, vamos a decirle sustancias informantes, ¿ok? Ujú. Las que van a informarle a tu bebé la condición emocional en la cual te encuentras. Me gusta más. ¿Qué te Sí, parece, Tuti? sí, me Más que encanta. neurotransmisores, Me sustancias encanta. informantes, ¿verdad? Entonces, sí, las sustancias informantes. Ok, ellas le van a informar al bebé cómo está tu medio, cómo te encuentras. Pero adicionalmente a esto, tenemos la comunicación sensorial, el tacto, la aptonomía es uno. Yo les recomiendo en la unidad de armonización fetal varias cosas a mis gestantes, indistintamente la edad gestacional, porque si está muy baja y todavía no ha desarrollado la capacidad auditiva, le sirve de entrenamiento. Si ya está en la capacidad auditiva, refuerza ese entrenamiento y el beneficio indiscutiblemente es para el bebé. Yo siempre les recomiendo, léanle cuentos infantiles, Mm. léanle, cántenle, digan, expresen sus pensamientos en palabras y se van a dar cuenta qué cosa tan maravillosa una vez que nazca, como cuando ustedes repiten estos cuentos, la avidez, la alegría, el entusiasmo que va a tener el bebé se va a hacer manifiesto. Yo siempre he hecho este cuento, creo que te lo dije la vez pasada, pero no está de más repetirlo. Mm. Yo tuve una gestante que un día estaba limpiando, estaba embarazada, y un día pasó un canal de televisión y se encuentra con un comercial de un hotel en Bariloche, Argentina. Ajá. Pero ella, más que el efecto de los pinos, del ambiente, de las montañas, de la nieve, lo que más le llamó la atención fue la música que acompañaba al comercial. Bueno, tanto le gustó que tuvo la perspicacia de precisar a qué hora en 24 horas salía el comercial, para que cada vez que salía el comercial encendía el televisor para escuchar la canción, para Mm. escuchar la melodía que acompañaba el comercial. Bueno, eso fue desde etapas muy precoces. Cuando te refiero a muy precoces, de más o menos 6, 7 semanas de gestación hasta Ujú. el momento del nacimiento de su bebé. De eso ya han pasado 4 años. El caso es que una vez que nació, obviamente ya no se preocupó más por la melodía, estaba más entusiasmada con la crianza de su bebé, pero el caso es que el día pasado estaba limpiando y incendió por esas cosas causales, sonó, colocaron el mismo comercial y sonó la música, y la niña que estaba en un cuarto más allá de donde ella se encontraba, al escuchar la melodía salió corriendo y miraba el televisor y le decía y le expresaba a su mamá cómo me gusta esta canción. Wow. ¿Dónde se aprendió eso? Estando en el vientre materno. En la primera ¿Cuántos de escuela. ustedes, el útero de la primera escuela, cuántas de ustedes, sus maridos, sus parejas no han silbado alguna melodía cuando llega a casa estando ustedes embarazadas, y una vez que nace su bebé, él silba y el bebé busca inmediatamente el ruido porque le es afín? Claro. Y así, N cantidad de ejemplos que podría yo decir. Entonces ahí caemos en el tema también relevante, porque si es importante el docente, también es importante quién aprende, cómo aprende, Claro. qué aprende. Y esto fue lo que en nuestras investigaciones hemos corroborado, y parte del hecho, y también hemos recibido las críticas, porque tampoco tú creas que romper dogmas no es Claro, nada fácil, ¿no? claro. Decir que Freud Es muy estaba innovador. equivocado, que Claro. la Esta mirada personalidad, es sí, que innovadora. la personalidad, Claro. evidentemente, decir que Freud debió haber mirado hacia la etapa prenatal y no decir que la personalidad se formaba en los 2 primeros años de vida, es romper un dogma. ¿Te Total. imaginas
lo que me costó a mí tratar de convencer, de hecho, lo convencí para tener una cátedra fundada en una escuela de psicología, que es la que utiliza el pensamiento de Freud y el psicoanálisis como su columna vertebral. Bueno, el primer cuestionamiento que se nos hacía, ¿cómo vas a decir tú, Gonzalo, que el bebé tiene memoria y que aprende si no tiene desarrollado su sistema neurológico? Un sistema que se desarrolla más o menos entre el sexto y el séptimo mes del embarazo. Y yo lo dejaba hablar. Y le decía, sí, sí es verdad, pero tú sabes lo que es una vacuna. Una vacuna es una pequeña fracción de la enfermedad que se inocula, se coloca en el paciente o en la persona para que desarrolle anticuerpos. De modo de que si 30 años después de haberse colocado la vacuna se expone a ese germen, no le da la enfermedad porque ya sabe cómo atacarla. ¿Qué se llama eso? Memoria inmunológica. Eso es la memoria inmunológica. Pero te voy a relatar, Tuti, y a ustedes, mis queridas amigas de este podcast, una investigación relativamente reciente, porque se hace más o menos 4 o 5 años atrás. Una investigadora, la investigadora Smith del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un centro universitario de prestancia y significación en los Estados Unidos, dijo que no es exclusivo que el cerebro y no es exclusivo que una persona tenga que poseer cerebro y sistema nervioso para aprender. Basta con que esta información quede grabada en las 50 billones de células que están en el organismo. Hecho que también ha sido reportado por Bruce Lipton, quien ha dado una idea innovadora de cómo los elementos genéticos ahora son modificables a través de los pensamientos. Ese es motivo de otro podcast. Desde Pero luego. Te puedo decir, y muy interesante, y muy interesante. Sí, te puedo decir que entonces existe la memoria celular. Entonces, todas las células del organismo guardan memoria. Y si hay un diálogo 12 horas después de la fecundación, se podrán imaginar que todas las células que están ávidas en crecimiento van captando todas esas sensaciones, todas esas emociones, bien sea por sustancias informadoras o informativas, o bien sea por razón cuántica energética en la cual va estructurando lo que va a ser la personalidad del nuevo ser. Impresionante. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Y es un tema que da y abre a muchos otros temas, como bien dices. Entonces tenemos a la docente, que es la mami, tenemos al alumno, que es el bebé, y tenemos el entorno, que es la casita, digamos, la casa en la escuela, que es el útero. Y con estos tres elementos se genera una primera escuela, como bien dice, ¿no? Tu tesis, el útero como primera escuela. A modo de resumen, Gonzalo, ¿qué podemos destacar de todo lo que has dicho para que una mamá que nos está escuchando pueda ser una buena docente? Controlar tus pensamientos. Porque fundamentalmente no es tanto lo que digas verbalmente, que también tiene un peso, pero más peso aún está lo que tú piensas, porque ni siquiera lo expresas, pero generas una onda energética que te lo capta el bebé. Así es. Hay que controlar muy bien lo que se piensa. Por eso, así como tú sintonizas el dial en una estación de radio, tú tienes que sintonizarte por las cosas positivas. Que tu alrededor otros se preocupen de las circunstancias externas. Tú simplemente disfruta, sé feliz con el momento tan particular. Y mira con el entusiasmo con que yo lo digo. Hay que ser proactivo, entusiasta, alegre, armónica en función del bebé que llevas a cuesta. Porque tú eres la que va a estructurar lo que él va a hacer mañana. Tú eres lo que eres hoy, consecuencia directa de todos estos elementos que tú le aportas. Soy un convencido, Tuti, de que todas aquellas personas que trabajan directamente como tú, como nosotros, como otros profesionales, directamente en el campo de la salud materna, en nosotros, en nuestras manos, en nuestros conocimientos, está la construcción de una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos a nuestras mamás, ellas van a tener los insumos necesarios para educar a sus bebés. Y sus bebés, cuando nazcan, van a ser
las personas que todo idealizamos. Entonces podemos construir una mejor sociedad. Tú le puedes decir a tu bebé, yo quiero que tú seas buen hijo, buen padre, entusiasta, amigable, amoroso, Claro que todas sí. las virtudes positivas, incluso lo puedes, que te guste la música, que te guste el béisbol, que te guste el fútbol, o sea, que te gusten las artes, todo te lo puedes decir y él te lo va a captar. Tú tienes en tus manos una muestra de un mármol y con un cincel tú vas a ir Exacto. haciendo la mejor escultura de lo que va a ser tu bebé. De manera Maravilloso. que eso, tomando esta consideración, sabiendo de que tu bebé todo lo aprende, que tú eres la que lo enseña a él, que tu pareja contribuye en esa enseñanza al darte a ti todos los soportes afectivos de comprensión, de tolerancia ante las modificaciones y cambios que tiene. Y que el útero, que es la escuela, sea un lugar de armonía, de paz, de calor, de afecto, de entusiasmo. Mira, a través de tus emociones, tú coloreas el lienzo de lo que va a ser la personalidad de tu bebé. Desde luego. Y retomo algo que has dicho antes, que podríamos, me parece un súper consejo, ¿no? Cuida tus pensamientos, genera pensamientos positivos, cuéntaselos a tu bebé. Si verbalizas algo que sea algo positivo, uno de mis, bueno, yo siempre me despido diciendo ama y disfruta. Creo que resume también mucho lo que tú acabas de decir. Así es. Y, Así y es. quiero retomar esto que hacían los chinos antes, que cuando lo que has comentado, ¿no? Que aislaban a las mamás y tenían un espacio para que la mamá estuviera en un ambiente diferente, pues también lo puedes hacer tú ahora, ¿no? Estamos en otro momento, pero tu mamá tienes la capacidad de poder aislarte de todo lo que esté pasando fuera, inmunizarte y tener ese pensamiento positivo. Pues nos quedamos con esto, Gonzalo. Me encanta todo lo que has traído. Quiero darte las gracias por tanta sabiduría. Me gusta mucho porque traes siempre una parte muy cientificada, muy coherente y en un idioma muy fácil de entender para todas nuestras oyentes. Así que gracias una vez más por todo lo que traes, por tu trabajo. Honro todo lo que haces, todo el tragozo constante, ese ímpetu que tienes, ese acompañamiento diario. Yo sé que detrás de todo el tragozo que hacéis en la unidad de hormonización fetal hay mucha energía puesta, mucho amor y mucho cariño. Así que gracias. Gracias en mi nombre y en el de todas las mamás que nos están escuchando, que sé que ellas también tienen un especial agradecimiento a personas como tú. Gracias, Gonzalo. Te voy a instar para un próximo capítulo. Vamos a ver de qué hablamos. Se ha abierto hoy un buen abanico, así que vamos a ir pensando de qué hablamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Tuti, y será hasta otra oportunidad, mis queridas amigas seguidoras de este podcast. Muchas gracias. Y a vosotras, queridas mamis, gracias un día más por estar aquí, gracias por poner vuestra energía, gracias por estar haciendo el mejor trabajo del mundo, que es gestar vida, dar vida a la vida. Quiero que recuerdes, mamá, si todavía no lo has hecho, puedes realizar el test de seguridad en el embarazo entrando en www.brillantuembarazo.com. Ahí puedes hacer un test que te va a llevar 2 o 3 minutos y vas a poder recibir información y herramientas para poder sentirte segura, que es una de las cosas que yo sé en este momento está en tu cabeza. Nada más, gracias por estar ahí, gracias a vosotros papás que también nos estáis escuchando. Quiero recordarte, querida mamá, que la estrella eres tú y que dentro de ti, en este momento, también está naciendo una nueva estrella. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ama y disfruta. Gracias.